recordar que desde allí también nos están mirando. Buen día, Ine Capdevila, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen día, Vivi, buen día a todos ahí, ¿cómo andan? Muy bien, siempre es un gusto tenerte por acá para el ping-pong tradicional de cada sábado, para informarnos sobre los temas principales del mundo, y el primero de ellos relacionado, Ine, con buenas noticias que llegan desde el Vaticano, ¿no? Finalmente, después Sí. de 2 semanas muy angustiosas, luego de esa recaída brutal del Papa Francisco, el Vaticano vuelve a respirar con cierto alivio. ¿Por qué? Porque desde el lunes pasado no hay crisis de mayor gravedad digamos, en la salud pulmonar de Jorge Bergoglio. Esas dos crisis del lunes que volvieron a alterar los ánimos en el Vaticano por el futuro del papado se estabilizaron a lo largo de estos días con muy lentas mejorías. El Papa sigue recibiendo oxígeno de alto flujo, sin embargo empieza a estabilizarse. La mayor señal de esa estabilización fue un mensaje grabado de unas 30 palabras, muy corto, que llegó el jueves, un mensaje de Francisco a los feligreses en el comienzo de la Lo Cuaresma. tenemos, Ine, lo tenemos para escuchar. Si querés lo escuchamos. Sí, Escuchémoslo, dale, sí, ponemos perfecto. el audio del Papa, que causó, la verdad, muchísima algarabía entre las personas que estaban, por supuesto, desde hacía muchos días rezando por su salud. Mirá. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Se lo escucha, ¿no? Con mucho esfuerzo, Ine, con la voz entrecortada. Bueno, Muchísimo esfuerzo. agotado también de estar tantos días internado, una persona mayor, te agota. Exactamente, agotador, Vivi, y también los riesgos de una convalecencia hospitalaria tan larga, porque Claro. digamos, las infecciones hospitalarias siempre rondan a los pacientes más jóvenes y fuertes, y rondan también a Obvio. pacientes mucho más debilitados, de salud bastante más golpeada, como es la salud del Papa Francisco. Por eso también ahora el Vaticano empieza a preguntarse cómo seguir. Y ese cómo seguir incluye también tal vez la posibilidad de un alta próxima. ¿Para qué? Para que haya una internación domiciliaria. Bueno, domiciliaria sería en Santa Marta, donde vive el Papa Francisco, y así poder seguir con el tratamiento sin estar expuesto a otro tipo de malestares que puedan venir del contagio hospitalario. Eso es un poco Bien, lo que bien. trata de definir ahora el Vaticano. Qué buenas noticias, Cine, qué buenas noticias. De hecho, decíamos al comienzo del programa que son tan buenas noticias que ya Pablo Corso, que estaba trabajando en vivo desde allá, emprendió su Claro. regreso. Así que eso también nos hace respirar tranquilos. Bueno, vuelta de página, Mundo Trump. Ya vamos a hablar de lo que sucedió en esta semana, que recibió a algunos de los rehenes liberados por Hamás, entre ellos el argentino Yair Horn. Pero ahora una amenaza concreta a Rusia. Concretísima, parece un giro en esta política exterior de giros rotundos de Donald Trump. Básicamente ayer lo que hizo Donald Trump, luego de muchas semanas de haber insinuado un alineamiento total con Rusia, que fue por supuesto muy bien recibido por el Kremlin, lo que hizo ayer Donald Trump fue una amenaza. Primero pareció una amenaza contundente contra Rusia, luego la matizó un poco. ¿En qué Sí. consistió esa amenaza? Le dijo a Putin que va a ser objeto de todo tipo de sanciones si continúa con los ataques como el de ayer, que destrozó parte de la estructura de la matriz energética de Ucrania. Fue un ataque fuertísimo, Vivi, más de casi 60 proyectiles que cayeron sobre muchos blancos de la matriz energética de Ucrania, acompañada por drones. Ucrania tuvo que apelar a los aviones Mirage, que hace muy poco le proveyó Francia. Mm. Fue una de las batallas aéreas más fuertes de estos 3 años de guerra. Básicamente lo que se enfrenta Ucrania ahora en el terreno bélico no son buenas noticias, no solo el ataque de ayer, sino también en Kursk, esa región rusa en la que incursionó Ucrania a mitad del año pasado y que se apoderó de aproximadamente unos 1.000 kilómetros cuadrados. Bueno, allí avanzan las tropas rusas tratando de recuperar ese terreno que es fundamental para Ucrania si se sienta a negociar un cese al fuego y eventualmente la paz con Rusia. ¿Por qué? Porque es probablemente su mayor pieza de negociación para forzar
a Rusia a ceder tierra Claro. dentro del territorio ucraniano. Y hablando de Trump, y en esto que yo anticipaba, ¿no? Una reunión más que importante con algunos de los rehenes liberados de la organización terrorista Hamas, entre ellos el argentino Yair Horn. Le agradecieron su apoyo desde que llegó al poder y a esta segunda presidencia de Estados Unidos por haber exigido la liberación de ellos, ¿no? Exacto, hace unos días, el miércoles a la noche, Donald Trump recibió en el Salón Oval a 8 de los rehenes liberados en esta segunda fase de liberación. Sí. Recordemos que hubo un cese al fuego gestado en las primeras semanas de enero. Ahí está el argentino, mira, Yair, el que tiene Exacto, remera Yair colorada Horn, y saco negro. exactamente. Y Yair Horn, una de las cosas que le pidió a Trump es que acelere todo lo posible la negociación con Hamas para la liberación del resto de los rehenes. ¿Cuántos son esos rehenes? Bueno, hay números que los cifran en 70, hay números que los cifran en 58. De ellos, por lo menos 34 estarían muertos, Vivi. Entre los rehenes que quedan con vida está Eitan Horn, que es hermano de Yair, y por el cual Yair le pidió a Donald Trump que apure los esfuerzos para liberarlos. Básicamente hay un contrarreloj, es la diplomacia para la liberación de los rehenes, porque no salen en buen estado físico, y también es contrarreloj porque en Gaza se vive una situación muy apremiante. La situación humanitaria empeoró esta semana, Sí. luego de que Israel cortara el ingreso de ayuda humanitaria, uno de los puntos negociados en el cese al fuego. ¿Por qué? Porque el sábado pasado se terminó la primera fase del cese al fuego y todavía no ha sido negociada con certeza alguna la segunda fase. Ine, ¿qué se espera ahora? Digo, porque Trump lanzó una amenaza concreta contra Hamas y un poco, a ver, contra los gazatíes, ¿no? Él les advirtió, yo les estoy anticipando, que si pueden correrse de ese lugar porque estoy exigiendo la liberación de todos los rehenes, si no va a caer sobre Exacto. ustedes todo nuestro peso, digo, toda la infraestructura estadounidense. Exactamente. Lo que hizo el miércoles también Trump luego de esta reunión fue en un posteo de su red social Truth, volvió a amenazar a Hamas, le dijo que toda la furia militar de Estados Unidos y la de Israel van a caer sobre el grupo terrorista si no libera cuanto antes a todos los rehenes, aquellos que han muerto, aquellos que persisten con vida. Básicamente es una amenaza fuerte, es la más fuerte contra Hamas que haya emitido Donald Trump. Pero ¿qué pasa con las amenazas de Trump, Vivi? Que emite tantas amenazas diarias y amenazas a rivales, amenazas a aliados, amenazas comerciales, amenazas económicas, amenazas militares, que después no es solo que se pierden, es que a él le cuesta mucho aplicar esas amenazas en caso de no ser cumplidas las condiciones. Por lo tanto, pierden peso. Y así, al día siguiente, el grupo Hamas le respondió que esa amenaza no hace más que entorpecer una muy frágil negociación para construir una segunda fase del cese al fuego. Está muy debilitado Hamas, no está en muchas condiciones de sentar, exigencias, construir exigencias en esa negociación del cese al fuego, pero también es cierto que el reloj le pesa a Benjamin Netanyahu porque la presión interna para la liberación de los rehenes crece mucho, a la vez que crece el descontento de los israelíes con Netanyahu. Ine, gracias como siempre, un beso enorme, buen sábado, ¿eh? Gracias a ustedes, Vivi, que tengan muy lindo fin de semana. Que estés muy bien. 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana, tenemos un gran programa por delante, no se muevan de nuestra pantalla porque todo lo